Muy buenos días a todos y todas. Qué bueno, nos estamos conectando ya. Bien. El día miércoles que tuvimos clase, nos quedamos a este nivel de la clase. Nos quedamos en el método de estudio de casos. Recuerden que estamos en los métodos de investigación en sociología. Y como pudimos establecer la idea el martes, resulta que hay varios métodos de investigación sociológica, pero sí algo que hay que tener mucho cuidado, y eso yo lo enfaticé el día miércoles que tuvimos la clase, que empezamos a comenzar este tema, y que todos estos métodos que estamos nosotros ahorita viendo emanan o se derivan de las dos grandes corrientes fundamentales teóricas y metodológicas en sociología. Vale decir, del estructural funcionalismo y del materialismo histórico, que son las dos corrientes teóricas y metodológicas que sostienen a la sociología como ciencia hasta el día de hoy. Ojo con esto. Entonces, estamos viendo estos métodos. Y como ustedes verán, pues, los fundamentos de cada uno de ellos, pues, por simple inspección uno puede decir, mire, este corresponde a la estructura funcionalista. Este corresponde al materialismo histórico. Ojo también con eso. Entonces, vean, estamos viendo pues estos métodos en específico, porque también son enfoques, ¿sí? Son enfoques para ver un mismo problema. Resulta que en la realidad, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la ciencia, vamos a encontrar distintos enfoques, vamos a encontrar distintas formas. Así que si no hay alguna pregunta también que haya, alguna pregunta que haya sobre el tema, vamos a continuar. Al final de que veamos los métodos, vamos también a explicar, una guía de trabajo para realizar también un mapa conceptual, que va a ser otra actividad evaluada dentro de la asignatura de Sociología Médica de cara al segundo registro. Les estoy adelantando eso. Ustedes ya vieron en su aula ya vieron que he subido una guía de trabajo y unos documentos, como 3 documentos que les van a servir para hacer ese mapa conceptual. Desde ya les digo que va a ser otra actividad que la van a tener que realizar en grupo, así como lo hicieron con el ensayo. Así que desde ya les digo también que conserven los grupos. Bien. Nos habíamos quedado aquí, el método de comprensión. Y fíjense que este método de comprensión está íntimamente ligado, como lo va a decir la última idea que tiene esta diapositiva, está íntimamente ligado con la propuesta sociológica y metodológica de Max Weber. Y ustedes saben, pues, a ustedes les suena familiar Max Weber, que es uno de los
exponentes de la sociología clásica, junto con Comte, junto con Emilio Durkheim, ¿sí? y otros. Pero, por ejemplo, en sociología médica hemos planteado como a tres como los máximos exponentes de la sociología clásica: Comte, Durkheim y Weber, como esos tres. Entonces, aquí estamos hablando del método comprensivo. Y me voy a tomar la libertad de leer esta diapositiva. Se emplea para el estudio de fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. Ojo, el investigador tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos. Este es un método detalladamente descrito por Max Weber. Se distingue entonces de los métodos estrictamente empíricos científicos. Bueno, este método, pues, es aquel, pues, cuyo enfoque, ¿sí? Porque es un enfoque, cuyo enfoque se reduce a investigar el significado intrínseco. ¿Pero qué es eso del significado intrínseco? Jocelyn Chafoya, ¿cuál es la idea que a ti se te ocurre de esto de significado intrínseco? Jocelyn, ¿está con nosotros? ¿O alguien más? ¿Besalé Meléndez? ¿Carla Páez? ¿Me podrían decir algo sobre el significado intrínseco? Veo que nadie está, quizás. Solo han puesto las conexiones. Hola, licenciado, disculpe, no podía activar el micrófono. Ok, ¿quién eres? Jocelyn. Jocelyn, mira, si tú ves en esta diapositiva, y como ya el preámbulo que he hecho, que se refiere precisamente a la sociología propuesta por Max Weber. Y Max Weber es familiar para ustedes, porque al principio de la asignatura, cuando estuvimos hablando de los máximos exponentes de la sociología clásica, no estamos hablando de la sociología médica, que son otros. Entonces, cuando hablamos, acuérdense cuando hablamos de la sociología clásica y mencionamos a Max Weber como el fundador de la sociología comprensiva. Entonces, hoy nos estamos encontrando con un enfoque que precisamente se refiere a la propuesta sociológica de Max Weber y se llama el método de comprensión, como tú lo puedes leer. Ajá. La primera idea importante es la siguiente: se emplea para el estudio de fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. Eso de significado intrínseco, ¿cuál es la idea que tú puedes decirnos esta mañana sobre eso? ¿A qué crees usted? ¿Qué crees tú? ¿A qué crees tú que se refiere al significado intrínseco? Yo pienso que cuando dice que son evaluados en cuanto a significado intrínseco, es que se basa en las características de las cosas, o sea, de sus propias, ¿cómo le digo? Cualidades del campo, ya que se comprende, ¿verdad? Como usted dijo, y hace como un estudio de las circunstancias para darle ese enfoque comprensivo. Bien, claro. O sea, lo que tú estás planteando es cierto, pero esto del significado intrínseco es como que hay que darle como más taller. Cuando yo digo hay que darle más taller, hay que darle más trabajo. Hay que darle más trabajo para entender y para explicar lo que en verdad es. Porque todo lo que tú has dicho
son condiciones necesarias y suficientes para expresar lo que es el significado intrínseco. Tú manifestas, dijiste características, ¿verdad? Tú te referiste a las características que nos presenta pues, en un campo los fenómenos de la realidad, eso es cierto. En la realidad histórico-social, que es la que nos compete a nosotros, y también en otras disciplinas, no, nos importa mucho como son seres humanos con los que trabajamos. ¿Sí? Ustedes también, ustedes por excelencia, ustedes por excelencia. Yo también por excelencia, porque no me estoy refiriendo a otra especie de seres vivos en estos momentos, más que a los seres humanos, ¿sí? A los humanos, que son ustedes. Entonces, por ejemplo, Jocelyn, es la que estaba con nosotros hablando. Sí, licenciado. Ok, Jocelyn, bueno, tú tienes pensamientos, tú tienes sentimientos, y de acuerdo a esos pensamientos y esos sentimientos, corresponden ciertas actitudes que tú tienes. ¿Sí? Que tú tienes. Y por eso es que vamos a ver vamos a ver procederes tuyos y que corresponden a esos sentimientos y a esos pensamientos. Ojo con eso. Y no solo eres tú, sino que también es Rivarrubio, que está conectado con nosotros, es Betsabe, es Miguel Molina también. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos aquí conectados y los que están allá afuera ahorita, el señor o la señora que ahorita anda vendiendo periódicos en la esquina, comparte también pensamientos, sentimientos y actitudes. ¿Sí? Ahora bien, tú ves a una persona, ¿sí? Yo te veo a ti, bueno, ahorita no te veo, ¿verdad? Entonces, pero yo no veo los pensamientos tuyos, ¿sí? Yo no veo los sentimientos tuyos, los procederes tuyos, bueno, en algún nivel, porque estás en clase, ¿verdad? Estás en clase. Entonces, pero eso de los pensamientos y los sentimientos son muy hondos, tienen mucha hondura en la cual nosotros necesitamos como una relación mucho más constante, mucho más vinculante, mucho más profunda para poder digamos, definir, para poder plantear qué aspiraciones tienes, qué es lo que te inspira en la vida. Recuerden, yo les dije al principio de la asignatura, miren, ustedes vienen a materializar un proyecto de vida. Jocelyn, tú tienes un proyecto de vida, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Si no estuvieras ni recibiendo esta clase. Exacto. Estuvieras en otra parte, no sé a dónde estuvieras. Quizás en la playa, posiblemente. Entonces, vean, entonces, al método comprensivo le importa mucho eso que te acabo de plantear. Ver esos pensamientos, esos sentimientos. Ahora bien, ¿cómo la ciencia va a poder trabajar para poder ir, como dicen, verificando, registrando todo eso? ¿Sí? Únicamente a través del método cualitativo. Y yo tengo entendido, porque yo sé que esto sí es cierto lo que le puedo decir. Ustedes están llevando metodología de investigación, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Jocelyn? Sí, sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, ahí ven también esto. Yo te lo digo porque la compañera, la doctora que les está dando métodos, un día de esto yo en el pasillo intercambié algunas palabras, entonces yo sé que están viendo esto ahí en métodos, Entonces, aunando, quizás estoy complementando, no sé. Entonces, pues, en el ser humano,
en el ser humano no solo es, digamos, necesidades biológicas, como sería comer, respirar, ¿sí? Hablar, sino que también son otros pensamientos, son sentimientos. Y ahí es donde nosotros expresamos cosas muy importantes para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la familia, miren, bueno, hemos tenido la bendición de poder, de poder experimentar el calor familiar, porque no siempre ocurre lo mismo. Podemos tener sentimientos, pensamientos y procederes acordes a una normalidad deseada socialmente. Ojo, deseada socialmente. Cuando un sociólogo le dice, mire, algo deseado socialmente, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tú no te vayas a salir de control, a que tú no vayas a hacer lo incorrecto, ojo, lo incorrecto, sino que hagas lo contrario, lo correcto. Entonces, eso tiene mucho que ver con ese universo de relaciones en el que tú te has desarrollado. Entonces, eso es intrínseco. Todo eso a lo que yo les estoy diciendo, eso tiene sentido intrínseco, o sea, de adentro, de muy adentro. ¿Sí? Entonces, Jocelyn, todo lo que tú me dijiste, todas esas ideas que tú me acabas de decir hace unos minutos, tienen que ser complementadas. Y de nuevo, destaco cuando vos dijiste características. Ahí estamos hablando cuando yo hablo de los significados intrínsecos, me estoy refiriendo a características fundamentales. Porque miren, uno hay veces menciona palabras, ¿va? Y las menciona así como, sí, por decirlas. Por ejemplo, fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Es todo aquello que le da lugar a otras ideas. Las engloba. Jocelyn, vaya, porque yo te podría hacer para empezar a darle taller a este significado intrínseco. Yo te podría hacer una pregunta. Jocelyn, ¿y tú profesas una religión? Sí, licenciado. ¿Cuál? La católica. La católica. Entonces ahí ya estamos. Ya estamos manejando un significado intrínseco. Porque tú ahorita no andas un distintivo donde diga soy católica. ¿O sí? No. No, entonces tuve que preguntártelo. Y así es la ciencia, yo sé. Así es la ciencia, compañeros y compañeras. Pregunta. Parece que en métodos ustedes indudablemente cuando están viendo, por ejemplo, el planteamiento del problema, este famoso planteamiento del problema, que es una fase de la investigación, miren, tan importante, fundamental también, que mire, si usted en un diseño de investigación o en un proyecto de investigación, porque también uno puede toparse con que, bueno, mire, aquí está el diseño de investigación, te dicen. Pero también te pueden decir, mire, pero también aquí está el proyecto de investigación también. Otros te van a salir que, mira, aquí está el protocolo de investigación. ¿Sí? Se refieren a lo mismo, a la investigación, pero son distintos enfoques. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que vos a lo que dijiste sobre la religión que profesas, tuve que preguntarte. Y tú, desde lo más intrínseco, me lo estás diciendo también. Porque es posible que en una parada de buses, tú estés esperando el transporte público y alguien de repente te sale con eso.
Imagínate, sería algo, pues sí, fuera de contexto. Yo no sé si se lo diría. Es posible que no. ¿Sí? Es posible que no le contestes nada, incluso. Bueno, ¿y qué onda? Entonces, vean, el método comprensivo le importa mucho esos significados intrínsecos, que muchas veces yo, por ejemplo, a principio del ciclo, empecé dije algo que espero que ustedes lo recuerden, que muchas veces nosotros en la ciencia, no la ciencia, sino que los científicos, nosotros cometemos los errores, cometemos errores de reducirnos a aspectos que consideramos más importantes, por ejemplo, los aspectos macros, y dejamos de lado los micros, que es lo pequeño, y que también tiene una importancia capital. Entonces, el método comprensivo le importa eso. Entonces, vaya, yo servicio, si en investigación, en la materia de métodos, les dicen, mire, ustedes me van a investigar este problema a la luz del método comprensivo, tenés que remitirte a los significados intrínsecos de los seres humanos. Porque están también los significados extrínsecos también. ¿Sí? Extrínsecos. ¿Sí? Entonces, y eso muchas veces no hay que andar preguntando para saber cuáles son esos significados extrínsecos. Con todo lo explicado que sería un significado extrínseco. En este sentido, ¿quién me podría ayudar en este sentido? Lourdes Mercado. ¿Escuchaste la narrativa que acabamos de manejar con el significado intrínseco, pero ya un significado extrínseco? ¿Cuál sería? ¿O Carlos Josué? ¿Sí? Para mí se enfocaría en el ambiente, en cómo afectan lo externo al individuo. Correcto. Una respuesta inmediata al externo. Por ejemplo, qué calor, dice uno. ¿Se han fijado? Y se da aire con un pedazo, con un folder. Sí, con un folder. Ese es algo extrínseco. Motivado obviamente por la temperatura ambiente, el calor, la temperatura. Entonces, es algo bien extrínseco. Y no hay necesidad de andarlo preguntando. Ojo, no hay que andar preguntando para encontrar un significado extrínseco. Como lo hice con Jocelyn, su religiosidad, que es algo muy importante para un ser humano. ¿Sí? Entonces, vean, el investigador tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos. Miren lo que Jocelyn eso me dijo, mire, yo soy católica. Entonces, y una religión, y valga la redundancia, Max Weber habla mucho de la religión. Entonces, mire, yo soy como la muestra. Cuando uno dice, mire, yo pertenezco a tal o cual religión, uno inmediatamente se muestra como, o se perfila como una muestra de cómo es esa religión. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, Jocelyn nos lo dijo, mire, yo soy católico. Entonces, yo, a partir del sentido común, voy a decir, bueno, Jocelyn comparte, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, de la religión católica. ¿Sí? Por ejemplo, Jocelyn sabe pues que la religión católica es muy importante, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, ¿verdad, Jocelyn? ¿Sí? La confirmación es un sacramento importante para la religión. ¿Cómo? Así es, le digo. ¿Verdad? Entonces, tú como católica me vas a decir, mira, fíjense que
nosotros en la religión católica esto y esto practicamos. Y miren, fíjense que miren, lo de la religión, es que la religión es quizás el aspecto humano que explica, puede explicar todo, ojo, puede explicar todo, pero no siempre. ¿Sí? Entonces decimos, miren, entonces ustedes son misericordiosos. ¿Mm? Ojo. Entonces, esa es otra pregunta que me remite a un significado intrínseco. Porque para saber que los católicos, ¿sí?, y católicas son misericordiosos, debo de tener una relación quizás más constante, más permanente con Jocelyn. ¿O no, Jocelyn? ¿No crees tú que para ver si alguien es misericordioso se necesita una relación más permanente, va? Sí, así tiene que ser. ¿Verdad? Sí, porque tú me lo puedes decir ahorita, ¿sí? Pero a la vuelta de la esquina se te presenta alguien, mire, con una dificultad, no sé si lo vas a asistir. ¿Mm? Y la misericordia viene a partir de eso, ¿sí? Si no, hasta la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Todo lo que hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. ¿O no, Jocelyn? Así dice Jesús, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hicieron con ellos, conmigo lo hiciste. No tiene que ser accesible. Y misericordioso también. Es tan maravilloso el libro de la Biblia que dicen, pues, sean misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y si nosotros queremos ser el calco, si nosotros queremos ser todo lo que es ese a quien nosotros adoramos, tenemos que imitarlo. Pero eso solamente puede provenir de un significado intrínseco, no de un significado extrínseco. Porque muchos dicen que sí, son misericordiosos. ¿Ah? Pero ya en la práctica somos el lobo del otro. Ojo. Entonces, miren, el método comprensivo es muy importante en sociología. Y ustedes que van a ser médicos y médicas, deben de tener esa capacidad de ver los significados intrínsecos de esas personas con las que ustedes van a atender o trabajar. ¿Sí? Y ya hemos hablado aquí, por ejemplo, que esas personas tienen sentimientos, tienen pensamientos. Y como le hemos dicho en otras oportunidades, ustedes tal vez no van a superar el sufrimiento de la gente. Porque eso también tiene mucho de significado intrínseco. Pero sí se puede superar el dolor. ¿Sí? El dolor. El sufrimiento es algo mucho más extenso, es mucho más complejo. Entonces, para terminar, el método comprensivo es un método cualitativo. Es una forma de método cualitativo por excelencia. El método experimental es todo lo contrario. ¿Sí? Este método se ha diseñado a partir de las investigaciones en las ciencias naturales. Se caracteriza por la manipulación de una o varias de las variables independientes por parte del investigador para estudiar los efectos de estas variaciones en las variables dependientes. En el método experimental se trabaja a través de hipótesis bien precisas para descubrir relaciones causales. Este método maneja la dinámica de la causa y efecto. Ante una causa, ¿sí?, hay un efecto. El efecto explica la causa. ¿Sí?
el efecto, ¿sí? El efecto proviene de una causa. Entonces, ustedes al aplicar el método experimental no solo tienen que remitirse a los resultados, a los efectos de algo, sino que también remitirse a las causas. Eso sí, que hay un principio, que para resolver un problema de la realidad, y esto no lo dice la diapositiva, que para resolver un problema de la realidad hay que remitirnos a las causas. ¿Por qué? Porque la causa es una fuente fecunda. ¿Sí? Es la fuente fecunda de esos efectos. ¿Sí? Muchas veces en la realidad como dicen, nos clavamos. Nos clavamos en las causas y a resolver las causas. ¿Sí? Y dejamos de lado a resolver los efectos. ¿Sí? Nos remitimos más a los efectos. Y en cambio las causas las dejamos muy bien, intocables muchas veces. Es el caso de la violencia aquí va. Es el caso de la violencia social. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la violencia social? La desigualdad, la pobreza, ¿sí? La marginación. Esas son las causas de la violencia social. Ya lo vamos a ver en el tema que viene adelante, que se llama pobreza y salud. Ojo, vayamos ya, como dicen, maniobrando cómo vamos a hablar de eso. Entonces, este método es muy importante, fíjense, también. Pero la cuestión es esta, de que cuando nosotros vamos a investigar al ser humano, no podemos explicarnos al ser humano como alguien exclusivamente natural, como un ser biológico natural. Porque es cierto, nosotros somos biología. ¿Sí? Somos biología. Sí, y la biología la empezamos a demostrar desde cuando nos levantamos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nos levantamos con sed, cuando vamos a tomar agua, ¿sí? Etcétera, y otras cosas. Pero también somos lo otro. Somos otras cosas. Somos otras dimensiones. Pero lo psicológico, ¿verdad? Lo psicológico, lo social. Entonces eso, ahí el método experimental como que empieza a presentar limitaciones. Y esto creo que en métodos ustedes lo están viendo. Ustedes lo están, se los están planteando. Pues. Entonces, vean, el método experimental es muy importante, sí es cierto, pero tiene sus limitaciones. Y una de sus limitaciones es que se queda corto a la hora de estudiar variables cualitativas independientes. Porque aquí habla de variables independientes, pero muchas veces son las variables independientes, más que todo biológicas. Porque de esas estamos llenos nosotros. ¿Sí? Esas variables, las variables independientes. El ser humano, biológicamente hablando, está, digamos, impregnado de variables independientes. ¿Sí? De variables independientes. Por ejemplo, la dilatación de las pupilas. ¿Sí? Cuando usted entra a un cuarto oscuro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted entra a un cuarto oscuro, inmediatamente, ¿va? ¿Qué es lo que sucede? No ve nada, ¿va? ¿Se han fijado? Uno se queda, pero empiezan las pupilas a dilatarse, las de los ojos.
Y empieza uno ya a ver el panorama. Un panorama distinto a como cuando usted entró inmediatamente. ¿Sí? Entonces, hay una variable independiente. Sí, o la variable, la micción, por ejemplo. ¿Qué es micción, Keila Díaz? ¿Qué es micción? El reflejo de la micción, ¿qué es? A todos. ¿Sí? Los que levantaron. ¿Ah? ¿Sí? Los que levantaron la mano. Es el reflejo o la acción de orinar. Correcto. Entonces, ese es independiente. ¿Sí? O sea que hay que darle respuesta a esa variable. ¿Ah? Entonces, es una variable independiente. Ojo, indispensable de ser, ¿cómo se llama? Satisfecha. ¿Ah? Entonces, vean, el método experimental, ¿ves? Entonces, vean, pues, el método experimental se trabaja muy bien con las ciencias naturales. En las ciencias sociales hay dificultades porque tiene limitantes, tiene limitaciones. ¿Sí? Por eso, porque nosotros no solo somos cantidad, sino que somos cualidad, no solo somos calidad, sino que cantidad. Y claro, va la hipótesis, la famosa hipótesis, que es un supuesto. No, claro que no es un supuesto sin ningún fundamento. La hipótesis en la ciencia es un supuesto, ¿sí? Es una pregunta también fundamental. Fundamental. Por ejemplo, una hipótesis. Todos los estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador son estudiosos. Es una hipótesis. Son estudiosos, son disciplinados y son organizados para estudiar. Entonces, esa hipótesis yo tengo que contrastarla con la realidad. Contrastarla con la realidad. Y entonces, pues, empiezo a jugar con las variables independientes, ¿sí? Y con las variables dependientes. Entonces, vean, pues, es bien importante el método experimental para las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales hay dificultades. Hay dificultades. El método funcional, este también es bien importante también, porque este método es el que permite demostrar de que nosotros formamos parte de estructuras, ya sea biológicas o de sociales, y como parte de esas estructuras somos funcionales con esas estructuras. Todos los seres humanos pertenecemos a estructuras. Por ejemplo, yo pertenezco a una estructura. ¿Cómo se llama? Familia. La familia es una estructura social por excelencia. Ah, bueno, pero ¿y usted trabaja? Sí, fíjate que yo trabajo. Sí. Tengo un salario. Ah, entonces usted trabaja en un lugar, ¿verdad? Pues sí, una empresa. ¿Sí? Entonces ahí también el trabajo es una estructura. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en este periodo y nos vemos a las 8, ¿de acuerdo? De acuerdo, licenciado. Bueno, nos vemos a las 8.